noche es parte de este tema que hemos comenzado a desarrollar, de atravesar el sufrimiento, cómo atravesar el sufrimiento. Y el mensaje de esta noche lo hemos llamado ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Es una frase común, he escuchado muchas veces decir esto, estoy seguro que ustedes también lo habrán escuchado, aún entre cristianos, de repente preguntarnos y decir ¿por qué le pasan cosas malas a los que son buenos? ¿Por qué no le va mal al delincuente? ¿O por qué no le va mal al malvado, al que nos quiere hacer daño? A veces se hace hasta doloroso darnos cuenta que le va mejor a los que nos atacan a nosotros. Revela, muestra mucho de lo que hay en nuestro corazón y revela muchas de las creencias que tenemos en nuestro corazón, que a la larga terminan afectando hasta nuestra comunión y nuestro caminar con Dios. Esta expresión o una expresión como esta también revela que en algunos momentos nosotros, aunque escuchamos la Biblia o la leemos, nosotros no le ponemos atención a lo que la Biblia dice, porque a veces estamos tan empeñados en que las cosas sean como yo quiero, que no le pongo atención a lo que la Biblia me dice. Yo solo quiero que diga lo que yo quiero. Y cuando me encuentro en la Biblia un versículo, de estos versículos, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo grito amén, pero también la Biblia me habla de cosas con mucha claridad, porque si algo es verdad en la Biblia, es que no esconde, la Biblia no nos engaña a ninguno de nosotros. Está escrita con tanta claridad, con tanta verdad, no hay engaño en ella. Detrás entonces de una expresión como esta, hay guardado una cantidad de suposiciones acerca de Dios, hay señalamientos hacia Dios. Y nosotros como cristianos deberíamos de vivir de una manera diferente, precisamente por el consejo de la Biblia. Para los cristianos, atravesar el sufrimiento o las pruebas podría ser hasta una experiencia feliz. No me equivoco al decirles esto, porque les veo cara como que ¿qué? Atravesar las pruebas y atravesar el sufrimiento podría resultar en una experiencia feliz para un cristiano, siempre y cuando tengamos la perspectiva correcta, siempre y cuando estemos con la mirada puesta en el Señor. Y eso es el llamado que la Biblia nos hace. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, y vamos a comenzar leyendo este versículo, y yo espero que nos tomemos el tiempo, y si tienen su Biblia puedan ir a cada texto de esta noche, o que si tienen ahí cómo anotar, puedan anotar estos versículos y luego los lea, porque leeremos varios versículos que resultarán en una gran bendición a nosotros. Algunos porque no nos van a gustar, por eso son de más bendición. Por ejemplo, miren este versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Dice, amados, ¿no os qué? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cómo? Esto dice, ¿cómo que se sorprenden porque las cosas no salieron bien? O sea, ¿cómo que se sorprenden porque el resultado no salió como yo esperaba? Dice, no se sorprendan, no hay sorpresa en esto. Ayúdeme y pensemos en esto. Imagínese una prueba difícil que usted pudiese enfrentar, o que ha enfrentado, o que alguien que conoce ha enfrentado. La más difícil, la cosa más dura que usted ha escuchado a alguien experimentar, o usted mismo quizá ha experimentado. Digamos, mencionemos algunas cosas. La muerte de un hijo y su papá, la muerte de un padre, una muerte repentina cuando algo pasa, una pérdida de un empleo. Cuando, perder un empleo de repente puede verse como, mejor tomo una vacación, pero cuando tiene toda la responsabilidad de mantener una casa y tiene que atravesar periodos tan horribles en los que un hijo le pide algo para comer y no puedo. Una enfermedad, llegar a hacerse una prueba por alguna cosa X y resultar que está enfermo. Pedro dice, otra vez, amados,
No se sorprendan porque murió alguien. No se sorprendan porque perdieron el empleo. No se sorprendan porque los han traicionado. No se sorprendan porque las cosas no resultaron bien. No se sorprendan por la enfermedad en sus vidas. No se sorprendan porque los ladrones de tantas millones de gente lo escogieron a usted. No se sorprendan por los actos de vandalismo contra su vida. Dice, no se sorprendan como si fuera una cosa extraña. Dígame si no es cierto que la Biblia habla claramente. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuese una cosa extraña. Porque dice, eso no es extraño. Una traición sentimental no es extraño. No es lo que queremos. Nunca quisiera vivirlo. Nunca quiero recibir una llamada con un accidente, reportándome un accidente de alguien que quiero. Por supuesto que nunca lo quiero, pero dice Pedro, pero no se deben de sorprender tampoco. Y ahora vamos a entender por qué no deberíamos de sorprendernos. Pero además dice el versículo 13, en vez de dice, no se sorprendan, sino que, ¿qué? Sino gozaos. Digo, solo porque es Pedro, pues, pero está medio loco, ¿verdad? No se sorprendan por lo que han estado pasando. No se sorprendan por las cosas que han acontecido, como si fueran algo extraño. Al contrario, dice, gócense. ¿Y por qué gozarse? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, gózate porque estás sufriendo. Así sufrió tu Salvador. Alégrate porque estás compartiendo con Él los sufrimientos de esta tierra. La Biblia no nos engaña. El libro de Job, bueno, Job mismo escribiendo, dice en el capítulo número 5 y versículo 7, este versículo famoso, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué? ¿Para ser feliz? La gente ahora dice, el mundo ahora dice, hemos venido a esta vida para ser felices. Goce la vida, disfrute la vida, haga lo que quiera, disfrute todo lo que pueda. No ponga límites, no hay restricciones. Hemos venido a este mundo para ser felices, dice el mundo. La Biblia dice, el hombre nace, ¿para qué? Para la aflicción. Por supuesto, no tiene toda la lógica, no tiene todo el sentido. Cuando alguien venga y les ofrezca un país de maravillas, cuando alguien venga y les ofrezca un paraíso y les ofrezca un mundo perfecto, sepa que lo está engañando. Este mundo no es perfecto. Cuando alguien venga y comience a ofrecerle que la luna la va a poner al servicio nuestro y que va a hacer una cantidad de cosas, por eso es que de repente oímos a los políticos y decimos, mentirosos, si ellos no pueden arreglar nada, no tienen forma porque ellos no controlan las cosas, ellos solo tienen un trabajo y hacen lo que deben, lo que deberían, o deberían, no, ustedes entienden. Pero ellos no tienen control sobre las situaciones. Este mundo no es un mundo perfecto. En la Biblia dice que nacemos de esta forma para la aflicción. Cuando de repente estamos comenzando a vivir y a tener momentos lindos, aparece alguna prueba o alguna lucha que nos roba el gozo de las bendiciones que Dios nos da. En algún momento de nuestra vida, en diferentes circunstancias, en diferentes grados, en diferentes escenarios, todos nosotros, por lo que estamos leyendo en estos versículos, todos nosotros nos vamos a enfrentar cara a cara con el sufrimiento. Si no nos ha pasado ya, pasará pronto, pasará en algún momento. Nos enfrentaremos ante situaciones no esperadas, ante noticias y dolores que no estábamos preparados para recibir, ante acontecimientos que nos van a dejar sin saber cómo reaccionar. He oído a estas personas que dicen, estás sentado, sentate para dar la noticia, porque las piernas se aguadan
en algunos momentos, con algunas noticias. Es duro lo que pasa. Pero eso es parte de lo que sucede. ¿Y por qué? Y el mensaje de ahora irá muy fácil, irá muy rápido. Y Dios quiera y muy entendible. El primer punto del que quiero hablarles hoy es que el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo experimenta. No es los cristianos pasan sufrimiento. No, todo el mundo lo pasa. De hecho, los cristianos deberíamos de experimentarlo diferente porque nosotros lo tenemos a Él. ¿Están de acuerdo? Porque nosotros tenemos el conocimiento de Él. Nosotros deberíamos de vivir empapados con la palabra de Dios para que entonces aprendamos a atravesar el sufrimiento de una forma diferente, porque todos lo vivimos, es inevitable. Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Todo el llamado, todo el enfoque, todo el mensaje de la Biblia es transformaos. Dios a ninguno de nosotros nos llamó para que nos quedemos siendo los mismos. A ninguno de nosotros Dios nos atrajo a Él para conocerle y que siguiéramos siendo las mismas personas por el resto de nuestra vida. El llamado de Dios es transfórmense. Transfórmense, no a través de copiar algo o hacer algo, sino que también nos dice la Biblia cómo ser transformados. Y dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La forma en que somos transformados es en la medida en que llegamos a la palabra y permitimos que la palabra venga haciendo esta limpieza. ¿Nunca le hicieron un lavado de oído a ustedes? A mí un día me hicieron hace bastante años porque estaba tapado, no oía. Y entonces fui a un lugar y me dijeron, le vamos a hacer un lavado. Me pusieron unas gotas primero y después me hicieron un lavado. Y el lavado era una gran jeringa. Me la pusieron en el oído, llena de agua la jeringa. Y dejaron ir todo el agua. Y entró todo el agua. Y en el mismo momento sale todo el agua. Y se sacó todo lo que tenía dentro. Iban saliendo animales, arañas. Y ese efecto limpió, o sea, se renovó todo lo que estaba dentro. Se sacó lo que estaba ahí, estorbaba y era basura y estaba mal. Se sacó eso y se limpió. La Biblia dice, renueven su entendimiento por medio de la palabra. La palabra viene a nuestra vida y nos limpia y nos transforma. Y este es el llamado de Dios, transformaos. Hay una fea costumbre entre las personas y muchas veces entre nosotros mismos como cristianos. Y esta fea costumbre es que cuando cosas malas están pasando en la vida de alguien y cuando alguien está sufriendo, nosotros frecuentemente empezamos a señalar a la persona y decir, algo está haciendo. No les quiero preguntar cuántos de ustedes lo han hecho porque me van a dar miedo ya después. Se me va a quedar esa imagen grabada y les voy a tener miedo. Pero alguien pasa por alguna cosa y de inmediato empezamos, el Señor, a saber qué está pagando. Algo está, a saber qué anda haciendo de mal. El Señor a saber qué lo ha visto. Y se para en el púlpito como si nada, pero algo el Señor le está haciendo pagar. Tuvo un problema, tuvo una crisis de cualquier tipo, y lo primero que pensamos es, ¿qué estará haciendo este hermano? Lo llama el pastor y le dice, hermano, confiese su pecado. Diga qué es lo que está haciendo. Porque estamos siempre pensando que las pruebas, que las dificultades, que el sufrimiento en nuestras vidas es Dios castigándonos. Y yo quiero comenzar mostrándole en esta noche algunas de las razones por las cuales sufrimos. Solo para que dejemos de ponerle el dedo a los que tenemos alrededor y dejemos de pensar de Dios como malo. Sufrimos por diferentes motivos. El sufrimiento es inevitable mientras estamos en esta tierra por varios motivos. Le voy a dar el primero de ellos y que creo que es muy claro. Y vamos a hablar de acuerdo a la Biblia. No estamos suponiendo, no estoy dando mis argumentos o mis ideas. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y antes de culpar a Dios cuando la gente sufre,
antes de vivir pensando por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Podemos reflexionar en estos puntos que vamos a ver esta noche. El primero de ellos es: sufrimos porque vivimos en un mundo que está caído. El libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 31. La Biblia dice en este versículo: Dios ha terminado la creación, 6 días trabajando, cada día fue creando diferentes cosas, y en medio de, cuando terminaba cada día, miraba lo que había hecho, y se recuerdan que era lo que Dios decía. Veía lo que decía, lo que había hecho, y decía: es bueno. Terminó el día sexto y Dios dijo: era bueno lo que hice. Así, día 1, día 2, día 3. Cuando llegó al sexto día, tenía todo hecho ya. Le faltaba el hombre nada más. Y crea al hombre. Y cuando termina de crear todo eso y veía todo el escenario completo, ya no faltaba nada. Y Dios lo ve todo completo. Y dice el versículo 31 y capítulo 1 de Génesis. ¿Pueden leerlo conmigo? Dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era como bueno en gran manera. O sea, cuando Dios termina toda su obra, mira todo lo que está ahí y dice: ¡wow! ¡Qué lindo quedó todo! No solo es bueno en gran manera. ¡Qué gran trabajo salió con todo esto! Lo hice perfecto todo, como todo lo que Él hace es perfecto. Dios no encontró error, Dios no encontró defecto, Dios no encontró problema en lo que había hecho. Todo resultó bien. Pero luego en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1, aparece un versículo terrible para todos nosotros. Porque Génesis 3:1 dice que la serpiente era astuta. Y cuando comienza a hablar de la serpiente en ese versículo, solo menciona: la serpiente era astuta. Y al hablar de la serpiente astuta, empieza a describir todo lo que hizo. No lo vamos a leer todo eso porque ustedes ya se saben la historia de memoria, si cada 1, 2 y 3 de enero han leído todos esos capítulos. La serpiente se acercó a la mujer, comenzó a hablar a la mujer y a tratar de confundirla. Determinó hablar con ella y no con el hombre. Después que se acercó a la mujer, comenzó a tratar con ella y a menospreciar la palabra de Dios. Comenzó a decirle: así que Dios dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. La serpiente llega y menosprecia a Dios, y la serpiente llega a decirle: así que Dios ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Eso nunca lo dijo Dios. Y comienza a engañar. Y la serpiente luego comienza a acusar y a señalar a Dios como un mentiroso al decirles a ellos: es que Dios no quiere que ustedes coman del fruto porque Él sabe que ustedes serán sabios si lo hacen. Y como todos sabemos, lo engaña a Eva. Eva come del fruto y Eva lo comparte con Adán. Y en el momento en que eso pasa, vamos a leer estos versículos en Génesis 3, versículo 14. Y estos versículos nos narran las consecuencias de ese acto de desobediencia. Consecuencias a las que pocas veces les ponemos atención y todas las implicaciones que tuvieron. Miren el versículo 14. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Y Dios lanza una maldición sobre la serpiente como tal, el reptil. Algunos han llegado a considerar, teólogos llegan a considerar que probablemente la serpiente antes de este momento no se arrastraba, sino que andaba. Porque el castigo que le da es: ahora te vas a arrastrar. Antes probablemente no lo hacía. El punto es que da esta maldición, no solo a la serpiente. Miren el versículo 15, que además que tiene la maldición, tiene la primer gran promesa que nosotros encontramos en la Biblia acerca de nuestro Redentor y Señor. Versículo 15: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. No sé si logran notar, pero hay una... difícilmente estas palabras se las podría estar diciendo la serpiente como tal. Ahora está hablando con Satanás. Y a Satanás le está diciendo: voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente tuya
los hijos del diablo o Satanás mismo, y la simiente de la mujer. Y vean lo que continúa diciéndole. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Eso es, ese hijo se llama Jesucristo. Y le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Sorbida es la muerte en victoria, dijo Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice, y tú le morderás el talón. Le hirió, le dañó, pero la herida no era de muerte. Jesús venció, Jesús fue victorioso, pero el Señor acá lanza esta maldición también contra Satanás. Sería genial si llega hasta el 15, pero los desobedientes faltaban. Y entonces el versículo 16, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. ¿Alguien aquí puede dar testimonio de eso? Que quiera pasar y compartirnos su experiencia. Dios maldice y dice, a partir de ahora vas a tener hijos. Y cuando los tengas, los tendrás con muchos dolores. Y si eso fuera poco, porque digo, sería tan lógico pensar, no, si tanto dolor hay, ¿saben qué? Mejor no voy a tener hijos. Pero la Biblia dice, miren lo siguiente, a pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. Y no solo eso, sino que Él también te va a dominar. El esposo se enseñoreará, se pondrá por encima. Yo les dije, la Biblia habla claro, pero ustedes no quieren entender. Y entonces viene este tercer juicio contra la mujer. Y luego el 17. Al hombre le dijo, ahora, por tu culpa, ¿qué dice? La tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Y la prueba de eso es que aquí vienen al culto del miércoles y están raneando todos porque se han pasado todo el día reventando en el trabajo. Te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Dios acá habla a la tierra y le dice a la tierra algo que no pasaba antes de ese momento. La tierra era una tierra hermosa, fértil, linda, no necesitaba de ningún cuidado. Producía ella sola frutos, sin espinas, sin plantas que estorbaran, sin plantas malas, sin nada que se comiera el fruto bueno. El hombre iba a vivir de comer, solo tenía que agarrar y gozar. Pero a partir de este momento Dios dice, ahora la tierra también está maldita. Y la tierra va a comenzar a producir espinos y cardos. Y van a comenzar a meterse entre las plantas buenas, las malas. Así que ahora ya no solo puede agarrar, tendrá que limpiar y tendrá que andar cortando porque se levanta toda la gran maleza, ya no puede meterse en medio. Y entonces todo eso estará arruinado. Y para que el hombre coma tendrá que pasar un gran esfuerzo. Ya no solo va a ser arránqueselo y coma. Ahora va a tener que, le va a costar, tendrá que sudar, tendrá que sufrir para poderlo hacer. Y miren el 19, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que mueras. Y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento es inevitable? Porque vivimos en este mundo que está corrupto. Esta tierra está corrupta. Por eso es, a partir de este momento comienza una cantidad de cosas a suceder en medio de donde está Adán y Eva. Sus primeros hijos se pelean entre ellos y Caín mata a su hermano Abel. Por Dios, imagínense esto. Dos hermanitos. No había YouTube para que vieran la violencia ahí. No había internet para que aprendieran las malas mañas ahí. No habían maras, no habían grupos de personas que influenciaran mal, solo eran ellos.
Pero a partir de esta maldición, todo se corrompe. Y comienza a venir generación tras generación. Y ahora estamos llenos de envidias. Y ahora estamos llenos de odio. Y ahora estamos llenos de depravación por todos lados. Porque todo eso sucedió desde ese momento. Entonces, el sufrimiento es inevitable porque vivimos en un mundo malo. No se trata de Dios. No es Dios el malo. Dios no es el que manda a alguien que con toda crueldad vaya y le pegue un balazo a alguien. Ahora leí una noticia que decían que mataron a un muchacho en un taller de mecánica y dicen, las indagaciones de la policía enseñan que, bueno, el muchacho tenía una semana de trabajar ahí, entonces creen que lo mandaron a matar los amigos del que despidieron para darle el trabajo a él. Entonces, por ganar ese trabajo, fueron y le pegaron un balazo y lo mataron. No es Dios detrás de eso. Es la maldad que hay en este mundo, es la avaricia, es el odio, es los rencores, es las cosas estas que a raíz de todo este pecado se provocaron sobre nuestra vida. Sufrimos por esto. Una segunda razón del por qué sufrimos. Sufrimos por consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿No es Dios el que me tiene endeudado? Fui yo el que quise comprarme algo que no me correspondía. ¿No es Dios el que está haciéndome daño y el que la tiene contra mí? Soy yo el que no sabe relacionarse con las personas o el que no aprende a ser responsable. ¿No es Dios empeñado contra mí en enfermarme? Soy yo el que no tiene hábitos saludables. Al comer, al dormir, al hacer las cosas. Una persona oí llorar hace muchos años porque llegó a la iglesia llorando, mal, llorando. Y decía, ¿por qué? Tenía 2, 3 meses de haber llegado a la iglesia y decía, ¿por qué ahora que vengo y me acerco a Dios, Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué ahora estoy enfermo? Y si yo vine a Dios, ¿y por qué Dios me hace esto? Y lo que tenía era SIDA. Y la única pregunta que yo tenía, y Dios fue. Dios me enfermó. Dios le enfermó. Porque yo de hecho creo que ni tan siquiera debe haberse acordado de Dios en el rato que se enfermó. El sufrimiento en algunas ocasiones es porque vivimos en un mundo caído. En algunas otras ocasiones es por consecuencias de las decisiones que yo tomo. ¿Cuánto sufrimos por malas decisiones que tomamos? Familiares en algún determinado momento. Miren lo que dice el capítulo 34 de Salmos, versículo 21. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad. No es Dios el malo. Qué dolor ver a una niña embarazada siendo una adolescente no puede seguir estudiando o ya no es tan fácil. Se le complican tantas cosas, se complican tanto sus relaciones, se complica tanto su relación con sus padres, se le complican tantas cosas y se ve tan común. Y entonces lo que viene a partir de ese caminar con esa señorita y lo que va a venir con el bebé, hace unas cuantas semanas íbamos aquí sobre esta calle con Patty y de repente veo parada a una niña queriéndose pasar la calle, y entonces me detuve para darle el paso, porque era una niña, no sé cuántos años, no creo que podía ser tan tragaaños, pero yo no creería de que tienen 17 años, 16 años. Iba caminando con un bebé como de 2 años, agarradito de la mano, y ella con una panza que estaba, con un estómago que estaba a punto de reventar ya. Y uno ve, ¿qué va a pasar con esa criatura? Y toda la pobreza y toda
las limitaciones que habrán y todas las dificultades que habrán a raíz de esto. Y entonces la pregunta, Dios, ¿por qué es así? Que no me ayuda. ¿Es Dios o son mis decisiones que me llevaron a enfrentar estas consecuencias? Este mundo, por supuesto que es malo, pero algunas partes del sufrimiento nuestro es provocado por nuestras propias decisiones. Un principio natural de la Biblia: lo que se siembra se cosecha. En algunos momentos de nuestra vida no sembramos apropiadamente con nuestras familias. Sembramos maltrato, sembramos ofensas, sembramos distancia. Llegará el momento de cosechar. Y cuando se viene a cosechar, duele. Porque frecuentemente hemos olvidado lo que sembramos en algún momento. El libro de Isaías, y vean este versículo, capítulo 3 y versículo 9. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Y perdónenme que estire tanto este versículo, pero yo no podía dejar de pensar en algunas personas que conozco, que, aunque aquí no está hablando del Facebook, por supuesto, Isaías no estaba viendo el Facebook desde 700 años antes de Cristo, pero me encanta la expresión: son como Sodoma, dice, publican su pecado, les encanta darse color y que vean lo que pueden hacer, les encanta mostrar lo que son capaces, cómo se pueden revelar a Dios y cómo pueden desafiar lo que Dios dice. Dice, publican su pecado, no lo disimulan. Dice Isaías: ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. En otra versión dice: nada bueno les espera. Ellos están ganando su propio castigo, porque están publicando, están mostrando sus decisiones. Lo que casi nunca pensamos y no se nos enseña a pensar es que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Todo. Cada cosa que hacemos es una semilla que planta. Dará fruto. Se va a cosechar. Y entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No, Dios me permitió tomar decisiones. Y son nuestras decisiones las que luego tienen consecuencias. Y las consecuencias nuestras son las que traen tanto dolor a nuestras vidas en tantos momentos. No es Dios el malvado. No es Dios el que está contra mí. ¿Se recuerdan ustedes de Esaú en la Biblia? Tenía mucha hambre, estaba muy ansioso. Y llega y dice: quiero que me des comida. Y dice su hermano: aquí lo único que tengo es un plato de potaje. Y le dice: te lo compro, dame tu primogenitura. Fue su decisión. Dice: ¿qué me importa la primogenitura? Ese que me importa, a mí me trae tantos malos recuerdos, porque me acuerdo un montón de veces que he firmado cosas. ¿Qué importa? Así. Y después las consecuencias. Y por tener una mente enferma, y por ser mal influenciado, y por tener amigos que nos inducen mal, por rodearnos de gente materialista y enferma, terminamos metiéndonos a hacer cosas que no nos correspondían. Un día yo estaba con una deuda de $28,000 encima. Y jamás había tenido ni una tarjeta de crédito. Y ahora tenía una deuda de $28,000 encima. Y cuando estaba firmando, dije: ¿qué me importa? Esaú, ¿saben? La Biblia, ahora cuando pensamos en la Biblia y pensamos en los patriarcas, la Biblia dice Abraham, Isaac y Jacob. ¿Saben cómo era el plan? Tendría que haber sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero Esaú tomó una mala decisión. Y las malas decisiones tienen consecuencias. Así que la historia pasó a ser Abraham, Isaac y Jacob. Podríamos pararnos acá y empezar a decir: ¿por qué
Dios es así de malo. Pobrecito Sansón, ese hombre siervo de Dios, escogido de Dios desde el vientre de su madre, y se muere sin ojos el pobre. Sin ojos, choquito, nada, no, sin ojos. Como Dios es injusto, ¿verdad? Si cuento la historia desde ese lado, todos lloramos y decimos, Dios, ¿cómo es posible? Mal paga Dios a quien bien le sirve. Y al revés la cosa, ¿verdad? Porque claro, si veo la última escena de la vida de Sansón, Sansón está sin ojos, siendo el chiste de todos los que le rodean, sus enemigos los filisteos, burlándose de él, y el hombre está sin nada, sufriendo, llorando, avergonzado, humillado, pelón además. Pero cuando lo vemos claramente a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que Sansón no terminó sin ojos porque Dios fuera malo. Sansón terminó sin ojos porque tomó decisiones equivocadas, y las decisiones equivocadas tienen consecuencias. El sufrimiento final de su vida no es provocado porque Dios está contra él, es provocado por sus decisiones. Así que sufrimos porque el mundo es malo, el mundo está corrupto y caído, y sufrimos por decisiones malas que tomamos. Sin embargo, ahora sí, algunas veces, en algunos momentos, en algunas específicas y muy específicas situaciones, sufrimos porque Dios nos castiga. La Biblia sí habla también de eso. No digo que sea todas las veces. Suele pasar que decimos, sufrimos porque Dios me está castigando. No, pero hay algunos momentos en que sí sucede. Proverbios 3 y versículo 11 dice, no menospreciéis, hijo mío, ¿el qué? El castigo de Jehová. No lo menosprecien. Porque, dice, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y valga la aclaración y hacer un paréntesis. Si no corrige a sus hijos, no los ama. Mucha gente dice, no, yo no castigo a mis hijos, ni corrijo a mis hijos porque yo los amo. De acuerdo a la Biblia, no. De acuerdo a la Biblia, si no los corrige, porque no los ama. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Miren este versículo, 2 de Samuel, capítulo 6 y versículo 7. Estas palabras y estos rostros de Dios, nunca nos gusta hablarlos ni mostrarlos, pero están ahí en la Biblia. Miren lo que dice, 2 de Samuel 6, 7. ¿Y el qué? El furor de Jehová. Dios mío, ¿cómo se verá el furor de Jehová? Dice, se encendió contra Usa. Usa era un personaje. Y dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No hay algún momento en que Dios sí envía su juicio. Hace poco estábamos estudiando con mi hija y viendo el libro de Éxodo y viendo las plagas. Y estaba tratando de ir explicándole las plagas. Pero cuando llegamos a la plaga de las muertes de los primogénitos, yo no sabía cómo explicarle porque yo sentía que estaba demasiado clavado oyendo todo lo que le estaba diciendo. Y decía, esto suena cruel. Porque dice, y pasó el ángel de Jehová y comenzó a sonar casa tras casa, gritando que había muerto el primogénito de cada casa. Porque Dios también es un Dios de juicio. ¿Hay algún otro momento en el que sufrimos? Porque el mundo está caído, sufrimos por nuestras malas decisiones que tienen consecuencias, sufrimos porque en algunos momentos Dios está enviándonos juicios, pero hay algún momento que el libro de Juan nos cuenta. La semana pasada, en la última semana de los 40 días, estuvimos viendo esta historia. Juan capítulo 9 habla de este hombre que era ciego. Dice el capítulo 9 versículo 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego. ¿De qué? Era de nacimiento. Así que, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados? ¿Cómo
¿Cómo van a ser por sus propios pecados si nació ciego? ¿Qué andaba viendo adentro del vientre de la mamá? ¿O qué estaba haciendo? ¿Cómo lo acusan de decirle, pecó él o sus padres? Si él nació ciego. Digo, o el pensamiento de ellos, se lo explicaba el domingo también. La cultura decía, toda persona con una discapacidad es Dios castigándolo. Así que le dicen, ¿a quién está castigando Dios con este ciego? ¿A él por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Se los envió así. Y Jesús le responde en el versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En algunos momentos sufrimos porque Dios quiere glorificarse. Y Dios permite algunas cosas, solo para traer gloria a Él. Cuando Pablo le decía al Señor, dice, nos cuenta Pablo, dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón. Y las 3 veces el Señor me ha respondido, que te baste mi gracia. Ya demasiado con mi gracia que te he dado, ¿qué más querés? Es que me duele todavía. Ya tenés lo mejor. Ese dolor es pasajero, si ya te vas a morir. Cuando ya te moras ya no te va a doler. Así que tranquilo. El sufrimiento es inevitable, pero por muchas de estas razones. Ahora, la frase esta con la que comenzamos el mensaje, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Este punto ahora quiero hablar de las cosas malas. Y lo voy a decir muy rápido. ¿Quién de nosotros puede determinar qué es bueno y qué es malo? Hay cosas que si para mí son buenas, probablemente para Emerson sean malas. Me da risa cuando vengo en la mañana tempranito acá, porque como está el gimnasio ahí, se viene mucha gente temprano. Cuando venimos temprano, están ahí los carros parqueados y a veces no encuentro parqueo. Pero de repente veo un espacio. Cuando veo, digo, ay, gracias a Dios que ahí está ese espacio. Y justo cuando yo voy para adentro, se viene metiendo otro carro que ya lo había visto, pero yo voy adelante. La bendición para mí lo frego al otro. Solo Dios puede determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. ¿Nosotros cómo? No hay ejemplo para esto más claro que pensar en la vida de José. Los hermanos de José están celosos porque su hermano es el favorito de su papá, así es que lo venden como esclavo. El papá de José, que es Jacob, un hombre ya muy mayor, anciano, el corazón se le destroza porque le llegan a decir que su hijito, su favorito, se le murió. Digo, está bueno que se le hubiera muerto el mayor, pero se le muere Josecito. Yo me imagino a Jacob diciendo, si hubieran agarrado a cualquier otro, si alguno de mis hijos hasta mal me cae, si eran un montón. Yo donaba, voluntariamente donaba a alguno, pero ¿cómo me tocan a José? Y el hombre, imagínense ustedes el dolor de ese padre perdiendo a su hijo, adolescente, 17, 18 años. Todavía vestido con la capa que el papá a mano le ha hecho. Solo a él, a nadie más le hizo una capa. Solo a él se la hizo. Así lo amaba. El papá cree que su hijo murió. José pasa, mientras el papá está creyendo eso, su hijo José está sirviendo como esclavo en Egipto. José entra a la cárcel por varios años. Y en la cárcel sufre y digo, la Biblia recalca y recalca, y el Señor estaba con José en la cárcel, y el Señor estaba con José cuando era esclavo. Digo, por muy que esté conmigo el Señor, la cárcel es la cárcel. No creo que haya sentido de comodidad. Pero Dios, mediante una serie de circunstancias que solo Dios puede hacer y ordenar y armar, Dios se termina encargando que después de muchos años de sufrimiento y de injusticias,
José termine siendo el segundo hombre al mando en Egipto. Y como resultado de que él es el segundo hombre en Egipto, viene después una hambruna en la región de donde vivían su padre y sus hermanos. Pero ahora, como José está en esta posición privilegiada, tiene la capacidad de ayudar a su padre y a sus hermanos, y les da alimento, y los sostiene, y los guarda. Y en el capítulo 50 y versículo número 20, todo lo que yo les estoy narrando de la vida de José, y lo hemos estudiado en otros momentos, toda esa vida, a los ojos nuestros, ¿es bueno o es malo? Lo que José pasó, ¿es bueno o es malo? Los celos, ¿eran buenos o eran malos de sus hermanos para él? Acusarlo de algo que no había hecho, ¿era bueno o era malo? Era malo. Estar preso injustamente era malo. Provocarle este dolor al corazón de su padre era malo. Si nosotros lo juzgamos, es malo todo lo que le pasó. Pero mire lo que dice el versículo 20. Esto es José hablando ahora con sus hermanos. Se reencuentra con ellos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Él lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, todos nosotros, a partir de lo que Dios nos está enseñando esta noche y los próximos miércoles, deberíamos tener mucho cuidado en aquellas cosas que nosotros consideramos malas. Deberíamos tener mucho cuidado en andarnos metiendo diciendo: ¿por qué le pasan cosas malas a mi hermano? Porque yo no sé qué es lo malo para alguien. Una de las grandes fortalezas y de los grandes baluartes en el corazón de un creyente es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y este versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué son esas cosas que me ayudan a bien? Las mismas que Pedro me dijo al principio. ¿Y por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden por lo que están pasando? ¿Por qué se sorprenden porque las cosas se les voltearon de esta forma? ¿Por qué les sorprende el dolor que tienen que atravesar ahora? ¿Por qué les sorprende la traición que han tenido que enfrentar? ¿Por qué les sorprende la tristeza que viene y embarga de repente sus corazones? ¿Por qué les sorprende la injusticia que según ustedes han vivido? Si Romanos 8:28 dice: Dios puede hacer que todas las cosas les ayuden a bien. Así que esto de cosas malas, no somos nosotros quien lo puede determinar. El único que puede determinar lo que es bueno o malo para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros, solo es Dios. Porque Él muchas veces, y en toda la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con muchas escenas que nosotros decimos: qué mal. Pero Dios lo estaba haciendo todo para bien. No podemos señalar o a creer que nosotros somos más sabios que Él. Él sabe lo que está haciendo. Siempre Dios sabe lo que está haciendo. Así que la frase: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No pega. No podemos decir nosotros que es malo. Y ahora el siguiente punto de eso: gente buena. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Cuando oigo eso ahora, yo me pregunto: ¿y quién es la gente buena? ¿Quién es el bueno de nosotros? No me lo responda. Yo tampoco se lo voy a responder. Solo leamos la Biblia. ¿Les parece? Miren lo que dice Marcos, que estudiamos la semana pasada. Capítulo 10 y versículos 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Otro más, porque por si todavía está diciendo: no, yo soy bueno. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ay, como sé que este es tema fuerte, otro más, Génesis 6, versículo 5. Es Génesis, es el principio. Capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánto? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Y otra vez, es Génesis. Aquí no hay internet, no hay drogas, no hay el libertinaje, no hay la depravación que ahora tenemos, no había WhatsApp para estar ahí chateando, no había nada de eso. Pero aún desde ahí, a su manera, lo único que Dios veía que salía del corazón del hombre era maldad. Todos los pensamientos, todas las maquinaciones eran maldad. Desde Génesis. Y por consecuencia de eso, la Biblia dice que Dios vino y dijo, viene el diluvio. Cuando vio que la gente era tan mala, Dios dijo, no puedo soportar más esto. Y mandó el diluvio y salvó a Noé, pero a todo el resto los mató. Isaías capítulo 53 y versículo 6 dice, todos nosotros, y cuando la Biblia se expresa diciendo todos, créanme que lo hace con total propósito. No está segmentando. Hay otros textos y en otros temas en los que la Biblia hace una aclaración y dice, los judíos son una cosa, los otros son otra cosa, pero acá no, acá dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Quiénes hicieron eso? Todos nosotros, sin ninguna excepción. Así que esta idea de que ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Digo, ni podemos determinar qué es malo, ni tampoco podemos llamar que hay alguien bueno, porque bueno solo es Dios. Dios es el único bueno, nadie más. Es muy difícil para cada humano. Yo sé que soy pecador, pero si usted viene y me lo dice, yo me voy a enojar con usted. Porque como nos toca que nos digan malo, sinvergüenza. ¿Cómo? ¿Por qué me dicen eso? Y nos molesta y nos ofende. Y sentimos, pensamos que es en contra de nosotros, o que de alguna manera nos golpea. Contrario a todo esto que hemos hablado, Dios sí es bueno. Nadie hay bueno, Dios sí es bueno. Y lo que esta noche yo espero que todos guardemos en nuestro corazón es que nuestra comprensión de la bondad de Dios nos lleva a sufrir diferente. Nuestro sufrimiento está determinado por cuán bueno nosotros creemos que es Dios. Salmo 119, versículo 68, dice, bueno eres tú. ¿Y qué más? ¿Está bien? Bueno eres tú y bienhechor. Quiere decir que haces el bien. El Salmo 34, versículo 8, el salmista nos llama y dice, vengan, gustad y ved que es bueno Jehová. Está diciendo, si se acercan a Él, se darán cuenta que Él es bueno. Si el único que no puede determinar o encontrarse que Dios es bueno es el que no se acerca a Él. Pero quien se acerca a Él y le conoce, descubre que Dios es bueno en todo momento. Mateo 7 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios es bueno. Y escuchen esto, es bueno de manera perfecta, porque Dios no puede ser a medias, nada. Él es todo. Así que cuando dice Él es bueno, Él no es bueno a medias, más o menos es bueno. Nosotros hacemos cosas buenas de repente, no somos buenos. De repente nos sale algún chiripón y hacemos algo bueno. Sin querer. Pero Dios no. Dios todo lo que hace es por bondad.
Toda acción, toda palabra, todo trato, toda forma de actuar de Dios para con nosotros es en la base de que Él es bueno. Y los cristianos somos fuertes o débiles en la medida en que comprendemos la bondad de Dios. Si comprendo la bondad de Dios, soy fortalecido. Si no comprendo la bondad de Dios, soy debilitado. Lo que nos hace fuertes para enfrentar y atravesar el sufrimiento es comprender Dios es bueno. Solo le menciono dos ejemplos y terminamos. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan de ellos? Nabucodonosor ha pedido que todo el mundo se incline ante su Dios, ante el Dios que ha levantado, la estatua que él ha levantado. Dice, todo el mundo inclínese ante esta estatua. Ellos dicen, nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos un Dios, ante el cual solamente ante Él nos inclinamos. Él les dice, pues si ustedes no lo hacen, les voy a aplicar el castigo que he prometido. Y es meterlos en un horno de fuego. No es un sauna, era un horno con llamas. Y se los voy a meter ahí como castigo. La Biblia dice de que ellos dicen, nosotros no lo vamos a hacer. Y Nabucodonosor, que es muy cruel y es muy malvado, da la orden que los lleven hacia allá. Y cuando ellos están parados ya enfrente del horno para que los metan, Nabucodonosor les da una última oportunidad. Y en esa última oportunidad les dice, ¿saben qué? Les voy a dar la última oportunidad. Inclínense y no los meto al horno. Y ellos le responden estas gloriosas palabras. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Eso es grandioso el versículo 17. Pero el 18 es todavía más, porque en el 18 dice, y si no, o sea, y si no nos libra, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Les están dando una última oportunidad y ellos simplemente dicen, no lo vamos a hacer. Ellos no tienen ninguna garantía de que Dios los va a librar. Ellos no tienen ninguna papel firmado donde Dios les prometió que los va a librar. De hecho, no los libró. Los metieron al horno. Y lo grandioso de este relato es que su confianza se mantiene intacta en Dios. Pero por favor escúchenme esto. La confianza de ellos no está puesta en el resultado de lo que va a pasar. La confianza de ellos está puesta en que Dios es bueno, independientemente del resultado. No sé si me doy a entender. Ellos no están diciéndoles, ¿sabes qué, Rey? Dios nos va a librar. En nombre de Jesús nos va a librar. Nos va a librar, nos va a librar, nos va a librar. Nos va a librar. Hay que decirlo 1000 veces. Nos va a librar, va a librar, va a librar, va a librar. Y Él nos va a librar, y Él nos va a librar. Su confianza no está puesta en que Dios lo va a librar. Su confianza está puesta en que Dios es bueno. Los libre o no los libre, Dios es bueno. Y pueden estar confiados en que Dios es bueno. Eso es todo lo que quieren. Nuestra forma de atravesar el sufrimiento no es esperando los resultados que a usted más le convengan o que más quiera. Usted va a poder atravesar el sufrimiento con gozo cuando aprendamos a decir Dios es bueno, independientemente del resultado. Independientemente de si me dijeron sí o no, independientemente de si lo aprobaron o no, independientemente de si me sané o no, independientemente de si voy a tenerlo o no, Dios es bueno. Porque no estamos esperanzados a nuestros resultados. Estamos esperanzados en que Dios es bueno en todo momento. Hermanos queridos, Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Y este versículo, tal vez algunos de ustedes se los han dedicado en algún momento. A mí me los han compartido y cuando uno está en un momento duro, qué emocionante y qué rico escuchar ese versículo. Pero cuando entiendo la forma y el contexto de ese versículo, lo que ese versículo era una palabra que Dios le dijo a Jeremías que le enviara al pueblo. El pueblo está exiliado en el momento en que recibe este versículo. Están aislados, sufriendo, lejos de su ciudad.
El último recuerdo que tienen de su ciudad es que quedó en llamas, destruida. Los muros que guardan la ciudad están destrozados. Y el templo, el gran templo que habían levantado para Dios, ahora son ruinas. Ellos están muy lejos. Y Dios les manda esta palabra por medio de Jeremías. Y les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pero las palabras que amarran toda esta idea, no es Dios diciéndoles, así es que ahora mismo se van a salir de acá. Lo que Dios les manda a decir es, les mando esta palabra para que sepan que yo siempre los tengo en mente. Pero la prueba que están pasando, la van a seguir pasando. No los voy a librar ahora mismo de eso. Solo quiero que sepan que estoy con ustedes. Y que tengo planes con ustedes. Que ahora mismo ustedes no lo ven claro. Que ahora mismo ustedes no lo entienden. Que de hecho hasta parece que no hay nada a favor de ustedes. El Señor les dice, sí los tengo en mente. Estoy pensando en ustedes. Y lo que les tengo preparado es muy bueno. Pero aguanten. Espérense, que todavía no llega. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Los resultados que tendré? No. Él es bueno. Independientemente de lo que vivamos. Él es bueno. En todo tiempo, en toda manera, Él es bueno. Siempre Dios es bueno. La muestra más grande de que Él es bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, así como nos amarró, en que siendo así de pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra más grande de que Dios es bueno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Oramos.